pudiera redimirse y continuar con su vida, ¿cómo vamos generando que la sociedad avance? Pues el más común de los sentidos, ya el ser humano ya no lo tiene. Esta madre es mía. Aquello que llamas amor o enamoramiento puede ser todo menos eso. La psique es lo que va a generar actitudes y carácter. Que traigan medias rotas o que le rompamos la cabezota. Y sabemos de personas que incluso se pronunciaron y que han sido tiradas a locos, ¿eh? Estas sociedades se burlan de ti en tu cara. La justicia cambia dependiendo de quién la esté ejerciendo. La moralidad debe ser de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Por un lado está lo artístico y por otro lado está lo personal. Son tan culpables como inocentes y viceversa. ¿Qué tal, queridos Poluxnautas? Bienvenidos una vez más a Impulso Azul. Ya vamos avanzaditos. Yo soy Eder Quintero y saludo a Eric Moreno. Al Aztecoso. ¿Aztecoso o a esta cosa? A esta cosa, Aztecoso. Saludamos también a todas las cosas que nos están pasando en este ya 2026. Sí, empezando el año y se puso rudón, ¿no? Muy rápido, muy rápido. Bueno, pues es que así es la Rapidísimo. Cosa. Rápido pasa el tiempo. Y furioso. Y ya viene, también hablamos de los estrenos, pues no dijimos ese, pero ahí viene, pues ¿no? Sí dijimos unos, pues no. Pero va a pasar así bien rápido. Rápido y furioso. Tan furioso que ni vas a sentirlo rápido. Exacto. Sino lo furioso. Eso es lo que sí vas a sentir. No, y aparte, pues es que Vin Diesel y La Roca y hasta Jason están pelones. Imagínate. Entonces, no tienen fricción. Exacto, y pasan más rápido. Y hablando de furiosos, hoy tenemos un tema muy difícil, muy complejo, muy mejor nos lo saltamos. Delicado que deberíamos no tratar porque nos va a meter en muchas dificultades, sobre todo al hablar porque la demanda va a ser para Yoscorp. No se puede, por eso no me preocupa tanto, pero hay palabras que no se pueden decir por la comunidad y que no sé qué cosas de la política de la comunidad. Y entonces, como bien dices, mejor no decimos nada y muchas gracias por estar en este nuevo episodio y nos vemos la próxima. Perfecto, ya están en Polux Web. Enciende tus sentidos. Vámonos, enciende tus sentidos. No, por supuesto. Bueno, agradecimientos a Joscorp, desde luego, y a Polux Web por ya nos apagaron las cámaras por estar jugando. Que desde luego. Sí, nos apagaron las luces. Vámonos ya. Y aquí cada quien para su casa, ¿no? Se rompió una jerga y un vaso. Y pues ya te... Sí. Aguas que sí salieron caras las tazas. Sí, Oye, no, sí, la realidad es que son temas delicados como muy Eric, delicados. Pero en realidad también hay que abordarlos, es importante reconocer. Con cierta delicadeza. Con mucho tacto, con pincitas. Valga la rebusnancia, porque cada vez ha habido más casos al respecto y justamente hace pues unos meses salió de cautiverio una actriz que justamente yo seguía mucho por una serie llamada Smallville, que me encantó la serie, particularmente el personaje de Michael Rosenbaum como Lex Luthor, era como mi favorito. No porque estaba pelón, pero... Hablando de Vin Diesel, en un hoy están saliendo muchos pelones. ¿A quién prefieres? Pues a Michael Rosenbaum. Ya decía yo. Saludos a Michael Rosenbaum, que yo sé que se inspira en nosotros para hacer su podcast. Yo creo que nos ha copiado varias cosillas. Sobre todo... No, ya. No, la verdad es que sí, era una serie muy icónica. Creo que yo lo que hacía era que empezaba Friends, terminaba y seguía Smallville. Entonces... finalmente fue una de las series que me marcó en esa época, ¿no? Ya tendrá como 20 años o más, ¿no? También ya tiene su ratito. Bueno, sí, oye, y vinieron a la Ciudad de México en alguna ocasión para la Animole o la Mole en ese entonces, un poco antes de pandemia. Bueno, en fin, anécdotas, Poluxnautas, pero, híjole, pues sí resulta... sorprendente que de repente íconos de la música, de la televisión, del cine mismo, puedan tener tanta influencia en la gente para que esas personas que tienen esa influencia, sean manipuladas para que sirvan a otro, que sean un medio, que sean un puente para que justamente vayan juntando adeptos y se incorporen a organizaciones que
pues tienen un fin no tan agradable como las que tenemos nosotros. Y además... Lo pensó mucho, güey. Es que no, me acordé que en nuestro primer episodio decía que nosotros íbamos a crear una de estas comunidades particulares, pero resulta ser que no podemos decir ni de broma ciertas cositas porque estos lectores de inteligencia artificial ya piensan que estamos realmente hablando de un tema escabroso que debería evitarse y que por no nombrarlo desaparecen mágicamente. Y por eso me quedé pensando de qué podemos decir y qué no podemos decir. Y por eso ahora Lo que... vamos a mencionar como grupos coercitivos. Grupos coercitivos. ¿Te late? Pues a ver si no se me olvida, pero... Ustedes ya saben que cuando decimos grupos... Y como decimos una cosa, decimos otra. Ostra. Y entonces, hablar de estos temas es complejo porque se tiene que decir las cosas como son. Literal. Y en esa Pero no podemos. particularidad no podemos decirlo tal cual como son porque... Entonces sí se acabó el programa. Yo digo que ya vámonos porque pues ¿qué le estamos haciendo aquí? Y al rato te Al van tío a venir Lolo. a jalar las patas por andar hablando de cosas. Y otras cosas, güey, porque no se sabe. A mí me cómo gustaría actúan comenzar, esos patos. Eder, con una pregunta para ti. Oh, qué lache. ¿Qué? Otra vez. ¿Qué de qué? Pues ¿qué? ¿Por qué? Éntrale, ¿Pa' pues qué? tú dime, eres Sí. Jorge bueno o Pedro el malo. Pues, órale. Ya va. La pregunta es ¿qué? No. La pregunta es, ¿consideras que una persona que coadyuvó o que estuvo, como ahorita lo que mencionabas al principio, de que fue puente para realizar actos que no son muy bien vistos en ningún ámbito, pudiera redimirse y continuar con su vida y podría dejar atrás ese lado oscuro y la gente tendría la apertura o la sociedad podría realmente olvidar que estuvo o fue causa de mucho malestar para otras personas? ¿O de plano hay que condenarlas de por vida porque ya no hay manera de que puedan resarcir los daños que realizaron? Acabas de mencionar una palabra clave. Redimirse. Esta redención, hace poco lo mencionábamos con Darth Vader. Uh-huh. Recordarás, el máximo villano del cine. Fíjense cómo lo estoy definiendo. Uh-huh. Por ahí tal vez se puede equiparar un poquito Joker de Heath Ledger, ¿no? Sí, Muy sí, icónico. Pero creo que si tú mencionas cuál es el principal villano del cine, el principal que se te viene a la mente es Darth Vader. Uh-huh. Bueno, aquí la pregunta es, si Darth Vader sí logra redimirse al final del episodio 6, ¿lo hace o no lo hace? Lo hace contundentemente. ¿Cómo lo recuerdas? Como el malo. Entonces... Se acabó el programa. Pero ¿cómo ya llegamos a la conclusión. Oye, pero ¿sabes cuál es lo bueno? Que todos nuestros programas hasta el momento han sido tan malos que ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a redimir o no? No, lo van a recordar. A ver, vamos Y ganando. les va a encantar. Vamos de gane, ¿Ven vamos cómo de ya gane. la sociedad que les ha manipulado su cerebrito nos ha ayudado y beneficiado a las cosas malas? Pero, si hablábamos en uno de los programas sobre las caricaturas que pueden enseñar valores y demás, ¿qué tendríamos que aprender entonces como sociedad? Alguna vez alguien dijo, y lo que dijo no lo puedo decir porque está prohibido No se puede decir. entonces ¿para qué lo digo? Si ya saben Pues lo no que lo dijo. digas. Pero sí Porque lo lo dijo. dijo. Lo dijo el que lo dijo y solo él sabe lo que dijo. Y ¿Para ya, qué lo dices? ¿entonces no lo digo? Pues dilo. Imagínate tú que por cada Me ladrón imagino. o por cada, y ahí pónganle toda la lista de todo lo malo que puede realizar una persona, hubiera un verdugo. Y, Por cada ladrón un verdugo. y entonces ese verdugo tomara lo más valioso de un ser humano que ya no puede regresar. Y no puedo decir la palabra porque... Entonces, ya saben, ¿no? Se desprende. Deja el cuerpo ahí. Si fueran personas negativas que se dedican a quitarle esa sustancia importante a cada persona y hubiera un verdugo que acabara con ellas, al final terminaría habiendo la misma cantidad de gente que toma ese ser. Porque la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Solo se desinfla y te sale por... No, pues... donde se puede. Y huele. Y ¿Huele la energía? No creo, pero huela. Pero huela. 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 Eso. Ya nos vamos entendiendo, ¿no? Ahí va.
Y entonces, yo no creo que el camino sea perpetuar la violencia y seguir con la dinámica de generar emotividad que sea negativa. Es decir, ahorita me fui al extremo con un ejercicio simulado de que este muñequito hizo mal y esta que dice que pues tiene acá la balanza y puede decidir Claro, si hizo claro. bien o mal, acaba con este y este entonces ya queda así despanzurrado y algo de dentro de él se va. ¿Realmente este es el único camino para que la sociedad y el resto puedan seguir avanzando o tendremos más de esto? Porque entre más negatividad hay, más estamos reflejando Es esa una diosa, situación. no blasfemes, güey. No blasfemé, nada más le dio matarililirón. ¿A qué voy? Pasa que es bien fácil señalar, condenar, decir, a veces injustificadamente y a veces sin valorar. También es cierto que en muchos jurados algunos pueden afirmar que psíquicamente no estaban bien y por eso deberían ser excusados del daño que hicieron. Y de ahí también se ha venido una ola muy particular en que han revisado casos donde pues psíquicamente no estaba en facultades y entonces no se le puede condenar porque él no lo hizo con intención. Simplemente algo se le chispoteó y hizo lo que no debía hacer. Pero, ¿dónde está la línea en cómo vamos generando que la sociedad avance en cuando permitimos que la gente siga señalando lo malo y siga diciendo es que tú no vales y tú no y no te redimes y como pusiste el ejemplo, seguir afirmando que lo que más recuerdas no es que pasó del lado oscuro a la redención, sino que se nos queda grabado que siempre ha sido el villano, el malo y que generó toda la problemática. Entonces, Sí, porque ni siquiera lo recuerda siendo el niño ni el no, y eso que le adolescente. dieron mucho peso y mucha Sí se valor, recuerda, pero pero no impactó tanto claro. y además pareciera que nos han enseñado, adoctrinado que necesitamos las dos polaridades, el bueno y el malo, para que todo el universo Pedro el funcione. bueno y Y el perro el malo. Jorge, ajá. Y entonces, ¿hasta qué punto, hasta qué nivel la sociedad realmente está avanzando en cuestiones de legalidad? O ya hablemos cosas básicas del sentido común, de tener Ese falta afecto. mucho. No, ya lo perdimos. O sea, el más común de los sentidos, ya el ser humano ya no lo tiene. Y muchas otras cosas también las está perdiendo. Y si no se cuidan aguas, porque yo traía un reloj y... A ver, ¿qué hubo? Y ya no está la divinidad. Y de Ya plano, desapareció nuestra divinidad. también se nos Entonces, escabulló. yo recomendaría que lo checaras antes de salir. Y entonces, ¿cómo poder Se avanzar? fue a ver ¿Y hasta Avengers. dónde Ahí está va, la mira. problemática? Ya regresó y ya nos mostró su batiseñal. Vamos a hablar de un tema que digo que es delicado porque para los que son mexicanos, pues todavía tienen muy cercano y sonado un caso de una artista regiomontana a la que llamaremos GT o Giti. No, O yo creo que GT sí se o puede GT. mencionar, ¿no? ¿Cuál prefieres? Pues es una gloria. Pues sí. O sea, Qué atrevido. no pasa Qué nada. atrevido. No, pues eso es real, eso pasó, eso es No, de que historia. está ahí, está ahí. No, es como cuando también no quieres mencionar otros nombres históricos. Y me dijiste que no se podía porque el de Estados Unidos no se puede mencionar. Pero ese es muy actual. Y ese tiene otro tipo de Ah, poder. y la otra es... bueno, sí. Porque una cosa es el cuarto poder y otra cosa es no poder salir del cuarto. No, hombre. Entonces, mejor para que no Mejor, meternos en problemas no. Está bien, porque hay otros que personajes. se van a nombrar. Sí, pues ya mencionaba también Ok. a esta chica de Smallville, que bueno, pues está tratando de redimir. Lo mismo pasa con Gloria, Ok. ¿no? El tema es, insisto, o sea, hay dos versiones, hay dos polaridades, porque obviamente, a ver, un fan evidentemente va a ver el lado positivo. En cualquiera de estos, ¿eh? Bueno, claro, hay otros que yo creo que ni fans tienen, ¿verdad? Ujú. Pero en estos dos casos particulares de Gloria y de Allison, sin mencionar nombre, apellido si quieres, pero pues creo que ya todo el mundo sabe de quiénes estábamos hablando. Ujú. Los fans van a ver, insisto, ese lado bueno, el bondadoso, el a mí me gustaba este personaje o aquella canción. Ujú.
pero quienes tuvieron la desgracia de ser, estar en su camino en un momento inadecuado, pues obviamente no creo que los recuerden tan agradable, ¿no? Y Y algunos podrán haber perdonado, ¿eh? Sí, 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 sí. Y algunos que no tuvieron nada que ver, ni no son fans, ni nada. No perdonan y están más amarrados en esa situación. Pero para poder desglosar todo esto y que el público, querido público, nos entienda y nos agarre el hilo, tendría yo que plantear primero una situación muy particular. Plantéala. El ser humano, desde que nace, Se reproduce. se le baje, no, antes de No, que... crece, se reproduce. Antes de que... Antes de que pase todo eso. Bueno, va creciendo y mientras va creciendo, Ahí hay algo. ya empieza a gestarse unas cualidades. ¿Y antes de nacer, no? Sí, pero de las que te voy a hablar justo se dan por la relación social entre parentesco, o sea, con los padres, con mamá y papá. Ok. Entonces, sí, desde antes ya se da, pero en particular estas detonaciones y características que van a determinar la vida mental de este sujeto se dan y se forjan y se forman en la relación con papá y mamá, con las figuras de papá y mamá. Puede estar el Siempre y papá, cuando estén puede estar el papá y la mamá físicamente, pero eso no nos interesa ahorita. uno u otro. Sino la figura y la representación simbólica que el sujeto hace de estas figuras. Puede ser una hermana que agarra De ¿no? mamá, o puede ser un abuelo que Claro, hace de claro. papá, etc. Exacto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque cuando no hay figura de papá, el individuo va a desarrollar una característica dentro de un perfil que se llama psicosis. ¿Y Papá Noel en dónde entra? Noel no entra. Noel, no es él. No es Noel. él. Ok. ya Porque entendí. además el papá no sabemos si sí sea el papá. Esa es La otra, mamá puede ser el tampoco lechero. a veces porque, H. pues, ¿cómo sabes? Pues se supone que. ¿Cómo? ¿Cómo Pero se- Papá Noel. Mam- y mamá tampoco. ¿Ven por qué es complicado hablar de estos temas? Bueno, es para aligerar la El situación. tema, porque es delicado, está pesado. ¿Sabes por qué sí es delicado, Eder? ¿Por qué es delicado? Principalmente porque es lo que va a generar o a definir cuál es la característica y además gustos. Puede definir Comportamiento. también, obviamente, en esta cuestión, no sé si se puede decir esa palabra que empieza con S y utiliza una E y una X y puede terminar con una O y toda esa situación. Pues porque, uy, ya la imagínense. Porque gente- diría género. Ajá, pero más que el género Sí, es sí, todo el deseo, el líbido, Sí, sí. toda esta situación. Porque la figura de papá, haz de cuenta, la mamá, que puede ser la mamá o otra mamá, ¿Qué mamá? va a mostrarle al bebé o a la bebé el mundo. O sea, es la que le da como formación tangible de todo lo que existe a nivel mental. Ujú. Y el papá va a hacer una ruptura en cuanto a la parte lógica del cerebro el ego que se siente parte de o como suyo a la mamá. Ujú. Es decir, en psicología te explican que el bebé tiene su primer afecto con la mamá y cree al principio que el bebé y la mamá son una sola cosa. Cuando el bebé ya se da cuenta que él es una cosa y la mamá es otra, quiere poseer a la mamá. Y ahí entra la importancia del papá, que va a romper esta relación extraña entre el amor del bebé con la mamá para decirle al bebé de una forma directa o metafórica, esta madre es mía. O sea, tu madre es mía. No, esta no sería madre, sería adera. Pero en el ejemplo Y que no le estoy soy tuya. poniendo, y no es mía. En el ejemplo, el papá hace una ruptura en el ego del bebé Sí. de que no tiene una posesión, sino que tiene una relación. ¿Qué pasa cuando no hay papá? No se rompe ni se fractura esta. Y va Claro. creando una formación egoica o llamémosle narcisista o llamémosle pues un paradigma psicótico donde se valen ya no por el super yo ni por el yo, sino por el ello, por el instinto.
son animalitos como Por el tales. hoyo. Y entonces, cuando crecen... Imagínate, si fuera por el hoyo. Oh, no, No, pues ahí... Es que ya ves que es ello, ella, ello, ille, hoyo, uyu, uyuyuy. uyuyuy. No, pues para que podamos incluir a todos, pues no acabamos el abecedario. Está canijo. Bueno, resulta y resalta, como dirían por ahí, que mucha gente piensa que el enamoramiento es una cuestión fisiológica. Pero en realidad, como dice el dicho, siempre hay un roto para un descosido. Entonces, cualidades psíquicas o Se atraen. psicológicas que tienen una característica de perversión se atraen mutuamente. Entonces, Andrade tiene una característica egoica que se refiere a que solo tiene la figura de mamá, no hubo un padre, no hay una ruptura de decir esto es bueno, esto es malo, esto no es no. No hay una, sí tuvo, pero... Bueno, sí tuvo, o sea, pero nunca figuró. El papá. El papá. Y la mamá sí era muy apegado a la mamá. Y pasa lo mismo con la Gloria. No hay figura, si ustedes revisan, la mamá no tiene figura. O puede papá. ser. Y el abuelo, puede la abuela estar, pero tampoco. Ausente. O puede ser un papá que no tiene carácter, que parece un mueble y quien lleva los pantalones es la mamá o el hijo. Y entonces cuando el papá no le pone... ¿Por qué no te pones pantalones tú? Pues porque no se ve. Ah. Entonces si sale nada malo de aquí, uno no, anda y aunque tampoco se ve. Los pantalones cuadrados de Bob Esponja. Y entonces esto se los explico para que entiendan que esa relación tan fanática o llamémosle su primer amor o su único amor o esta cuestión excelsa que tuvo Gloria con Andrade se dio más que biológicamente por enamoramiento, por un estado y un cuadro psicológico o psíquico que se engarzaron y por eso para él fue muy fácil, tanto con Gloria como con todas las otras mujeres, primero doblegar, porque esta cuestión coercitiva es desmoralizo o desmorono tu ego, tu yo, tu autoestima y te controlo. Y entonces te doy un doble mensaje. Ya hablamos en el capítulo anterior sobre los dobles mensajes. ¿Y qué hacía Sergio? Primero te elevo, te digo, te voy a hacer artista, te voy a pintar todo lo que necesites, eres la estrella máxima. Y 3 doritos después, la estoy golpeando, la estoy escupiendo, le digo que es lo peor, que no sirve para nada, y luego otra vez le digo que eres lo más importante. Y entonces este doble mensaje hace que la mente se rompa y diga, yo no sé si me ama o no me ama, si me quiere o no me quiere, pero lo necesito. No, y antes de generar ese vínculo, justamente se valen de esa... Y porque hay falta, entonces, si tuvo la falta de la figura paterna... Puede ser vacío, inseguridad, o sea, todo ese reflejo, porque, a ver, ahí fue como una experiencia muy directa, pero en otros sentidos se valen, nuevamente, de grupos disfrazados, porque hay que decirlo tal como son, de autoayuda, de lo que decías, de mira, es que yo sí te entiendo, yo te puedo dar un empujoncito para que salgas adelante, que olvides todas esas faltas y que veas que estás con gente igual a ti, que pueden lograr objetivos. Pero ¿qué tipo de objetivos? Yo aquí también quiero subrayar que... Subráyalo. Que principalmente hay una carencia enorme en todas las partes involucradas. Sobre todo económica. Y sobre todo aquí en Impulso Azul. Ya hagan su cooperacióncita. Contraten a Ni podemos echarle aquí piquete porque... No ¿Quieres ahí piquete? No. ¿Así estás bien? ¿Tú aguantas? No, yo así porque si no, luego no le voy a poder explicar al público. Sí, luego se nos al olvidan venerable y luego estás diciendo una cosa por otra. ¿Ves? Exacto. Y entonces, Tom y Jerry... no es cierto. Aquí pienso que lo fundamental es entender que aquello que llamas amor o enamoramiento puede ser todo menos eso. Existe menos del amor. La obsesión. Claro. Existe la dependencia. Existen los trastornos mentales. Y con trastornos no digo que solo ciertas personas. Todos tenemos traumas. Todos estamos trastornados de alguna u otra manera. Algo que trabajar. Todos tenemos una oscuridad. Y yo no podría en ninguna manera señalar
tanto en Gloria con Sergio y con todas las demás involucradas. Muchas, por ahí llegué a escuchar los podcasts de algunas mujeres involucradas y veía comentarios de otras personas que dicen, yo nunca hubiera permitido eso, yo no me hubiera dejado. Y la verdad de las cosas es, eso sucedió porque estaban las cualidades particulares Y en el que iban a momento. permitir que eso tenía que pasar sí o sí, porque configuradamente la psique de cada persona que estaba ahí tenía esa característica, esa falta y ese engranaje que permitió que esa condición sucediera. Entonces, ellas no son, digamos, conscientemente culpables, sin embargo, al no clarificar cuál es su verdadera motivación, porque obviamente si alguien te llega y te dice, te voy a hacer famoso, voy a ponerte un No, programa pues que se llama Impulso Azul yo se lo dije a Eric. y aquí está. estamos como tarudos. Aquí está. hablando. Vamos a ver si es cierto. Bueno, pues ya tenemos 3 seguidores y 2 vistas. Pero desde ese momento Eric es una persona más feliz. Sí, porque una vista es tuya y la otra mía. Ya pude ver el internet completo. Hombre, ¿ya? La otra vez se nos había ¿Y qué caído te el pareció? internet. Pues no le entendí mucho. Es así como me siento realmente. Nunca entendemos nada. Nunca. ¿Por qué explicamos esto? Primero, ¿Por qué? porque tenemos que hacer tiempo, todavía nos queda mucho del programa y Sí, tenemos que hablar mucho. Sí, no. No, sí. porque todos estos personajes de los que vamos a hablar hoy tienen características similares. Vamos y si media vieran, hora y vamos a hablar. pues sí, faltan No, muchos sí, personajes. dale, tú dale. Si ustedes ven las partes biográficas, algunos películas y todo, van a describir esto que acabo de decir. Falta figura de padre, tanto en hombres como mujeres En que Darth sean. Vader faltó el padre. Exactamente. No conocemos, fue el... No hubo padre. en la Y ma- aparte hay ahí entretejido cosas medio raras, bueno, familiares bueno. y demás Sí, que, sí. que también perturban por no Por saber tu supuesto. raíz y no te, o sea, Sí, cada sí. cosa realmente. Eso de los midiclorenos, puta. Y esto también deberían ponerse a pensar porque cuando Jenny Rivera enseñó a las mujeres a que ellas se bastaban solas, Mm, es un problema porque si no hay figura de padre, no hay autoridad. Entonces, ¿qué va a pasar con los niños? Van a crecer creyendo que son autónomos, egocéntricos Ya pasó, güey. y que pueden hacer exactamente lo que quieran. Ya está. ¿Ya? ¿No me Sí. digas? No, yo no lo veo. ¿No? ¿Cuándo? Los niños no le tiran a las... No, ¿cómo es? Las patos no le Patos. tiran a los patos, ni los patos a las... Pero no digas esa palabra. Ah, pues es que también me hace enojar. Fíjense que cuando la psicología entró y dijo, no le pegues al niño, lo vas a traumar, yo creo que esos traumas son necesarios para crear psique. Al evitarle eso, generamos condiciones tan absurdas como que no puedes llamarle la atención a un niño porque el niño te demanda. Ya no Ah. hay autoridad. No, lo que pasa con los maestros en las escuelas. Exacto. Ahora tienen que llamar a los padres los niños para reclamarle a los maestros en lugar de que el maestro le llame a los padres para hablar seguir del- educando a al los maestro. Entonces ya no hay Digo, al niño. educación. Y esto implica que todos los sujetos de los que vamos a hablar tengan las mismas características. Y entonces yo les pregunto a ustedes, escríbanos ahí sus comentarios. Ellos fueron víctima de la situación y por eso hicieron lo que no había de otra, porque pues está todo puesto para que esa condición suceda, o realmente ellos tienen la capacidad o la posibilidad de haber evitado. Si tú no sabes por qué te llama la atención una persona y no sabes si es amor o solamente tu psique que se engancha o tu vacío y tu necesidad para estar con alguien, o peor lo que decía, te venden cortinas de humo de... Porque además Andrade sí estaba ya posicionado, ya había sacado éxitos, sí era alguien que se conocía y que estaba en el medio. Y si viene y te dice, tengo una casita donde puedo tener a las niñas para que empiecen a trabajar y estudiar y se desarrollen, y además voy a lanzar un disco y voy a hacer cosas, pues mucha gente puede permitir y decir, órale, llévatela. Y si tú te das cuenta, incluso salieron en el año pasado y hace poco, de todos esos programas infantiles que vimos de Nickelodeon y demás cosas, salieron ya después a la luz que muchos de esos niños No, también claro. estuvieron envueltos en situaciones muy No solo particulares. Nickelodeon, hay muchas empresas que, Fuertes. sobre todo, justamente las mujeres, curioso, ¿no? Cómo han sido recurrentes y que por eso, ya cuando crecen,
quieren caer en el libertinaje. Así de, no, yo me controlo y soy, y quieren romper el estereotipo y Ahorita el arquetipo también. hay cosas importantes que podríamos revisar, pero primero hay que entender que la psique es lo que va a generar actitudes y carácter. Ujú. Y entonces vi la serie de Gloria, actual, ahorita está saliendo sobre su gira. Está haciendo una gira y es como, pues, como de llevar las cámaras a todos lados y que conozcan un lado de ella. Y había unos temas que saltaban sobre esta situación que vivió hace años y que después trató de superar y que, aunque ya sigue dando conciertos y demás, todavía hay Y llena, demandas. llena. No, son todos los lugares a donde va, los tiene completamente sold out. Pero es porque, a ver, esa es una paréntesis, una pregunta creo que válida. ¿Es por ella, por su música o por a lo mejor morbo? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí con estas personas que acuden a estos espectáculos? Mira, yo creo que algo que va a definirnos un poquito esta pregunta, en el caso de Sean Combs, vemos también en la serie, son 4 capítulos o 6, no recuerdo, que pueden ustedes revisar ahí en una de las plataformas, sobre toda la historia de este sujeto y van a ver cómo está definido lo que acabo de explicar, cómo se forma el carácter del tipo, pero cuando él va a juicio, todo mundo cree que él logró lo que muchos desean, el éxito de dinero y de fama a través de trucos, a través de robar y a través de hacer un montón de situaciones negativas que afectaron a muchas personas. Y lo más curioso, Eder, es que la gente le aplaudía y cuando logró salir avante de uno de los juicios, la gente afuera abarrotada y era la noticia del momento y todo el mundo aplaudiendo y como que incentivando a su ídolo. Cuando además tenía demandas de cosas tan impresionantes, eran cerca de 77 o 100 demandas, de las cuales solo 14 fueron impugnadas para ver, y de ahí solo se redujo a una condena muy mínima de Ok. todo eso que lo estaban acusando. Pero el público lo alaba y lo ve como tú lograste el éxito porque tienes dinero, mujeres, lo que todo el mundo del rock and roll quiere, ¿no? Ujú, ujú. Fama, dinero y amor. ¿Pero es real esto? O sea, ¿realmente tiene eso? Todo es una ilusión. Ese es el punto. Regresando a tu pregunta de por qué puede la gente seguir a Gloria, yo creo que sí tiene talento, es muy afinada, se le cuida mucho la tonalidad para que su voz realmente luzca en lo que está planteando. Tiene personalidad. Tiene personalidad, tiene una característica vocal Ujú. muy definible Única. del respecto a otras. Identificable. Y creo que parte fundamental es que dentro del género que maneja, tiene canciones pegajosas. No. O sea, sin duda alguna, Desde luego. todo lo que trabajan con ella Antes y después, desde que Andrade la empezó a plantear, pero si notan, creo que lo que más le llama la atención a la gente es la autenticidad de hablar de las cosas suyas, porque todas las primeras canciones y los más grandes éxitos de ella está reflejando lo que vivió con Andrade. Todo, absolutamente. Tú revisa cualquier canción de ella y te está diciendo este amor loco, que yo no le llamo amor, esta combinación. Compuso también sus canciones, ¿verdad? Ella tiene muchas composiciones suyas, que Ujú. por eso Andrade también lo único que hizo fue arreglos Ok. y perfilar digamos, el material que va a salir al público para crear disrupción, ¿no? En ese entonces, imagínate ir con Raúl Velasco a salir con Sí, con era medias rotas. disruptiva. Exactamente. O sea, golpear directamente a lo establecido. ¿Y quién Claro. hace eso? Los psicóticos. Los Oh. que hemos aprendido y que nos enseñaron en las caricaturas a que cruzar la línea de lo que no está permitido lo puede hacer quien no tiene en su cabecita entendido qué sí y qué no debo hacer. ¿Tú te romperías las medias y saldrías aquí en Impulso Azul? Ese es un reto que te voy a poner para los siguientes programas. Que vengas con tus medias rotas. Primero, no tengo medias, las tengo enteras. Y no sé si tú también te animarías a que te rompa la cara.
¿Qué quiere el público? ¿Que traigan medias rotas o que le rompamos la cabezota? Que el doctor psiquiatra se ponga sus medias rotas, por favor. Que nos escriban y Sí, vemos escríbanos qué y a ver procede. cuál gana. Vemos. ¿No? Bueno, pero a ver, yo te preguntaría, ¿tú crees que Allison, en su otra faceta, estamos hablando música contra actuación, Ujú. ¿tú crees que Allison, esta recién salidita, pueda reconstruir su carrera? Es que ahí está la dificultad enorme de la estupidez humana. Porque ahorita que te De platicaba mí no vas a estar hablando. ahorita que te platicaba de lo que vi en el último documental bueno, no es documental, es como una microserie de Gloria, va mucho con esta pregunta que me haces porque ella habla ahí que evidentemente no lo dice directo, pero creo yo entender que se refiere a las personas que estuvieron involucradas en este colectivo que ella manipuló junto con Andrade, Claro, claro. que todavía la siguen atacando, que incluso son personas que si tú buscas en internet algo sobre Gloria, aparece, sí, lo que hace ahorita y que es cantante, pero después viene todo lo negativo de lo que ella ha querido salir. Claro. Y ha hecho ella un esfuerzo, eso dice en la serie, político, en el que ha ido con instancias y ha buscado que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir. No sé si sus abogados le dijeron, bueno, pues también haz algo legal para que tú seas estandarte de que estas cosas no deben suceder. Claro. Y entonces ha hecho un movimiento, pero está en una situación, por ahí leí una noticia, no sé si sea verífica, pero decía que el abogado que en su momento le dijo ¿cómo, cómo se dice? De que no procedía a ninguna acusación Que y no que la procedía. liberó, pareciera que en No procedía. esa época no tenía título. De ser así, esa absolución no contaría, de tal manera que todo el proceso se volvería a No abrir. manches. Y entonces, si eso es cierto, ¿Cómo? pues porque, O sea, ¿cómo no puede existir algo o sea, pues eres o no eres, ¿no? pues el país en el que estamos hay muchas irregularidades. Bueno, y ahorita te cuento de otras situaciones. Que eso también está muy interesante. Y entonces, ella está luchando por eso, por tratar de mostrar que es buena gente, que ya todo eso ya dejó atrás, que tiene una Y familia. no necesariamente está legalmente validado. No necesariamente. Pudiera parecer que hubo ahí No otras manches. cuestiones. Entonces, ahí, por un lado dice uno, bueno, ¿y qué? Lo que te preguntaba al principio, ¿qué hace que nosotros condenemos a alguien que no pueda seguir su vida, que no se redima? Entonces, ¿realmente la gente se puede redimir o de plano va a tener el estigma de por vida? Pues, es que la situación es un lado es la ley, Y la otro autoridad, y otro es la sociedad que te apunta Y en la pregunta, sin conocer necesariamente toda la todos los historia. detalles. Y la ley también. Y por eso La les ley a veces expliqué, tampoco conoce todo. es la que menos Es la que conoce. menos. Y por eso les explicaba lo del principio. No es culpa de ella en el que dijera yo con toda la alevosía y ventaja voy a ser mala, como si lo es Sean Combs, que sí es consciente, pero a sí ver, es astuto para realizar, o como sí lo hizo pero el sí, mismo Andrade. porque hay una decisión de por medio. Hay una decisión, pero al final... No quiero decir que lo sea, pero sí hay una decisión hay una de por decisión, medio. pero hay una condicionante. Bueno, pero hay una decisión. Sí, pero la condicionante puede hacer que esa decisión no sea tan puramente revisable como para O sea, al poder rato me vas a definir. decir que no eres culpable de estar grabando aquí. Yo soy completamente inocente hasta que se me demuestre lo contrario. No, ahorita te voy a poner unos ejemplos A ver. que no, y no son son de diferentes países. Y lo que me preguntabas de si puede regresar a su carrera, Allison. piensa un poco lo que pasó con Michael Jackson. Claro. Se le acusó sin saber si realmente sí. De hecho, hay unas... Se le acusó y se le apuntó. Señaló. Y de hecho hay unas revisiones psicológicas donde él tiene un rasgo muy particular que le llaman síndrome de Peter Pan, que es un niño que nunca crece, y como un niño podría tener una afición por otro niño, como lo señalaron a él. Entonces, en su psique podría decirse que en su naturaleza no podría ver de esa manera negativa de lo que se acusó a otro niño.
Pero sin embargo, lo mediático, por algo, alguien que diga algo y que haga creer a miles de personas lo puede convertir en realidad y afectar a la carrera. Entonces ahí también entra la manipulación o el poder para poder hacer que la gente crea, acepte o haga ciertas cosas a favor o en contra de alguien. Te preguntaba, y más bien te decía que sí hay una decisión de por medio, porque a ver, estamos hablando de diferentes niveles, tú ya mencionabas de Sean Combs, ¿no? Pero también está el caso de Einstein, por ejemplo, que bueno, obviamente, ¿cómo no van a saber? El mismo Andrade. Ujú, O ujú. sea, ellos son los que de alguna manera encabezan y siguen esta manipulación. Bueno, pues las personas que están Y vulnerables, ahorita que pones eso, perdón, voy a hacer un paréntesis, hazlo, se le hazlo. encontró Te presto un paréntesis. se le encontró a Andrade libros de psicología, manipulación mental Bueno. y otros libros ahí ya esotéricos que pues también Oh. movía cosas de otro Ah, bueno, nivel. había una leyenda. Bueno, no era Ah, leyenda, no sí, era leyenda. que si Sí escuchabas el ponías. disco al revés Yo sí llegué a de... poner la canción, Tienes que obedecer, tienes que sí, sí, obedecer. sí. Castigado. Así como Entonces, los de Bronco, ¿no? y está interesante que además hay cómo podremos decir que realmente la persona tiene libertad de decisión si por muchos medios coerciona para que esa Sí, persona sí, pierda sí. su voluntad y haga lo que yo le diga. Sí, sí, es complicado, pero eh, a ver, ahí hay un tema también que radica en la sociedad, porque el aislamiento te lleva a algún Ah, punto, sí, ¿no? sí, O sea, sí. ya tienes que ir escalando Sí, en sí. muchas situaciones que envuelven a un individuo. Entonces, bueno, habrá que, nuevamente, si hay mucha ausencia de información, nosotros llegamos nada más a suponer ciertas cosas, que por eso también es delicado y también es digno de separar lo que se conoce y lo que no, Ujú, ujú. y suponer. Nosotros no podemos señalar tampoco al respecto, pero por eso sí hay un grado de responsabilidad y hay otro grado de manipulación. Y por eso te digo, hay niveles. O sea, estas dos o tres personas que señalamos en un inicio, Combs, Einstein y el mismo Andrade, pues evidentemente saben qué es lo que están haciendo. Después vienen los manipulados y después vienen los que por decisión propia pueden pertenecer a Ujú, estos grupos. ujú, ¿Por qué? Porque incluso en esta isla de Einstein ujú. llegaron, ¿quiénes llegaron? No sé, yo no estaba ahí. Tú Por dime, todos ¿tú los estuviste? dioses. Pues no, pero A ver, ¿quiénes pero llegaron? muchas Los Reyes personas Magos. importantes, pues reyes. ¿A Los poco? reyes ¿Tanto? y ¿Así? hacían magia, güey. No O digas ellos creían que que hacían hacían magia. magia. No, no, no. O sea, sí había muchas personas de alta Sociedad, de altos sociedad círculos. en todos los aspectos, ¿no? Entonces, nombres muy reconocidos y sabemos de personas que incluso se pronunciaron y que han sido tiradas a locos, ¿eh? Ujú, ujú, Y antes de que saliera esto a la luz, ujú. ya gente No, y lo que está por como salir. Carey, como Ajá. Gibson, se pronunciaban y con situaciones bastante, pues, delicadas también, ¿no? Jim con Ajá, haciendo símbolos símbolos. y diciendo que acaso me van a dejar solo, que te estás haciendo, ¿no? O sea, Ujú, ujú. saben ellos todos cómo está. No podemos afirmar, porque él tampoco está afirmando nada, simplemente está dejando toda la imaginación y cada quien se podrá imaginar lo que quiera. Eso es el objetivo que él tiene. Y perdón, ahorita que dijiste del símbolo que hacía Carrie, en el capítulo anterior hablábamos de la Pantera Rosa. Hay un capítulo dedicado a esos que se llaman iluminados, que Ujú. terminan con ti. Eh, Conmigo terminaron terminaron H. contigo, imagínate. No, Si terminan contigo, ¿cómo estás aquí? pues no sé, porque me iluminé. Ah, mira, Estamos iluminados. mira nomás. Muy iluminados, aunque hace rato te querían apagar Ya la nos iluminación. apagaron la luz. Donde te están diciendo lo que hay detrás. O sea, hay todo un capítulo que Pantera encuentra el triángulo, el ojo y te va diciendo cómo está No lo recuerdo, la lo voy a manipulación buscar. y todo. Está buenísimo y eso nos hace ver cómo estas sociedades se burlan de ti en tu cara. O sea, te digo, ahí está, te lo estoy mostrando. No digas que no sabías o que no te dije porque te lo estoy mostrando. Pero el... Y te adoctrinen, como estábamos platicando también, a través de Exactamente. ciertos medios. Y algo interesante es que este tipo de personalidades que además
ya dijimos desde el principio, tiene ciertas características psíquicas, egocéntricas, narcisistas y demás. Cuando van teniendo, ellos le llaman poder, pero no es poder. Después les explico la diferencia entre poder y fuerza. Ellos utilizan la La de fuerza Jedi. bruta, no, la fuerza bruta, La del que es Sith. una energía muy No, animalesca señores, mi panza. para lograr objetivos a costa del sufrimiento de otros. Y entre más se meten a eso, más Porque no creen la ven. tener, o sea, se envanecen Ujú. y se envilecen y por eso terminan haciendo cosas tan extraordinariamente impensables porque creen que son amos y señores del mundo y de las personas y de la situación. Todos los personajes de los que estamos hablando, si ustedes revisan sus biografías y demás, van a encontrar que entre más accesibilidad tenían a economía y manipulación de gente, más vanidad y Puedo más hacer lo que animalidad. Y entonces, El poder y el dinero pero no corrompe. es un poder. Después les vamos a explicar la diferencia entre el verdadero poder. pero- Le llaman poder, pero no es poder. Pero es una corrupción Total y moral, absolutamente. ¿no? Total. En lo que nosotros podemos categorizar como moralidad. Ajá, ¿De ajá. acuerdo? Te mencionaba que hay casos, tristemente, que también van del otro lado. O sea, decías, soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay situaciones en que se señala y se acusa a personas que simplemente fueron víctimas de estar en el lugar equivocado. Ujú. Y entonces las autoridades simplemente se valen de las herramientas que tienen a su alcance para decir, híjole, no están las personas que son responsables, pues vamos a agarrar a aquel imberbe Sí, que a se nos cualquier cruzó chivo y, expiatorio. y ya vámonos y nos libramos y ya hacemos nuestro cuento Y me levanto y el nosotros cuello somos y los digo que héroes, estoy ¿no? haciendo el bien y que realmente correcto. cumplí con mi... Tú que hablas ahorita de series. Yo no estoy hablando de serio. ¿Cómo, chinga? Claro que sí, hablas de estos documentales o dramatizaciones o biográficas. Justamente hace unos meses, Disney Plus estrenó El caso retorcido de Amanda Knox. Ujú. Búsquenlo, está muy interesante. Son unos alrededor de 8 capítulos, si no mal recuerdo. Pero te cuentan justamente cómo esta joven estadounidense llega a Italia, hace un poco de su vida, y se le acusa por haberle quitado la vida a una compañera de cuarto italiana. Em, es víctima de acoso por las autoridades y de un sometimiento psicológico para que ella confiese algo que no cometió. Ujú, ujú. Y de ahí, bueno, pues ya vive todo el Y desastre. todo esto se lo hacen en su propio idioma porque ha pasado No, que no. pues, están en otro Ella idioma. tenía que entender el italiano y comprendía y hablaba, pero pues Sí, no era su medianamente, idioma no era su natal. nativo. Exactamente. Entonces, todo eso influyó para que ella se sintiera amenazada y firmó algo que pues ni siquiera sabía. Y la misma intérprete empezó a condenarla. Entonces, todo fue orillando a que ella cayera en este juego armado por la supuesta autoridad. Y recordarás que en el primer episodio te decía, la justicia cambia dependiendo de quién la esté ejerciendo. Bueno, ese es un ejemplo, pero también tenemos el caso argentino, fíjate. Estamos hablando de diferentes lugares del mundo. Localidades, sí, sí, sí. También Todos estrenó lados se cuecen habas. hace poco estrenó en Prime Video y la película se llama Belén. Tiene que ver con algunas simbologías. Pero bueno, más allá de eso, lo mismo, ella es acusada de que se deshace de su bebé antes de nacer. Para no mencionar, porque ya Sí, saben uf. que no se pueden decir las cosas que Como son, existen como en son. y que existen en un diccionario. Ujú, ujú. Lo mismo, simplemente encontraron una persona que estaba en una situación pues vulnerable en ese momento y dijeron, de aquí la agarramos para salir del paso, y ahí es donde se empieza también otro tipo de movimientos que no necesariamente tienen que tener un rostro. Ujú, ujú. Ya si ustedes la ven, es una película bastante bien realizada, podrán entender a lo que me refiero, pero empieza un movimiento en favor de ciertas
ciertos derechos que pueden tener las personas. Eso tal vez queda en segundo término en este sentido, pero para nosotros ahorita, no para la comunidad, ni mucho menos. Pero sí es cierto que al final hay este desequilibrio entre el no querer acusar y el acusar injustamente. Y entonces, nuevamente, ¿en dónde empieza la justicia y dónde termina? ¿En dónde empieza el bien y en dónde empieza el mal? Etcétera. Porque muchos es simplemente conveniencia. Y aquí, lo que acabas de decir, el que tiene esto que nos vas a explicar ahorita que no es poder, es el que decide. El que él mismo se puso ahí, construyó un sistema donde dice, yo soy el que voy a elegir, casi como autoproclamado, Claro. para poder definir quién sí, quién no, o qué beneficios puedo tener yo para decir que yo soy el que voy a poner orden y tengo ganancias secundarias, que al final sigue siendo la misma batea de babas de los criminales que están haciendo cosas negativas y los que dan este tipo de legalidad y demás. Entonces es un conflicto muy, muy denso que deberíamos de revisar si de verdad necesitamos quién te diga qué hacer y qué no hacer. O sea, la moralidad debe ser de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Eso es lo que deberían de ustedes ponerse a pensar. Pero ahí más bien también es nuevamente la disrupción que puedes generar tú. Cuando un sistema está demasiado embotado en algo, ¿qué es lo que quiere la sociedad? Beber. No, y salirse, ¿no? O sea, ya. Sí, ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuándo lo queremos? Ahora. Ok, es cierto, pero ¿eso qué te provoca? Sí, Despegarte, salirte. pero ¿sabes por qué? Salir de la realidad. Ese vaya. embotamiento es lo que hablábamos hace ratito, que no es poder, es fuerza. Te tienen aquí agarrada claro, de todos lados. Pues, no, ¿para dónde por te la mueves? fuerza. No Entonces, te ¿qué quiere la mueves. gente? Zafarse Un de esa. ratito, ¿no? Claro. Y ahí llegamos al punto clave. Toda esta situación real de la problemática social y todo lo que estamos platicando y por qué suceden este tipo de cosas es porque, primeramente, hay un grupo muy pequeñito que le pone el pie en la garganta a todo mundo y lo tiene ahí doblegado, con el afán de creer que son supremos y que... Como el hechicero Doctor Strange. No, ese tipo de supremacía, ¿no? Mm. Y que dentro de su psicopatía y de su loquera, pues tienen esta fuerza, porque es fuerza, No, lo claro, hacen claro, a través de la dominación, de hacerlo abruptamente, no te conducen exactamente, lo hacen porque pueden y porque quieren y tienen los medios y van a buscar lo que sea y además se jactan. Ustedes vean a estos personajes, su manera de hablar, de actuar y demás, se la creen que ellos que son tocados por Dios y divinos. Sí, sí, sí. El verdadero problema radica en que cedemos la voluntad a otros, esperamos que otros nos resuelvan, y lo más complejo es que uno no aprende a vivir desde su naturaleza interior. Alguna vez me preguntaste, ¿el ser humano nace malo o nace bueno? ¿O se hace malo o se hace bueno? ¿Y qué me contestaste? Ya Nada, no me acuerdo. porque no sabemos. Ni los más grandes pensadores han llegado a tanto. No, bueno, Entonces, y nosotros. ¿qué esperas de nosotros? Pero hay no. muchos libros que les pueden orientar. Y fíjate que aquí me recuerda un poco a la antigua China con Confucio y Lao Tzu, que Confucio, por ejemplo, era moralista, buscaba algo así como los griegos o los romanos, pues que el Estado fuera el que implantara un poco la normativa de vida. Y Lao Tzu, por ejemplo, lo que hace es, si logras vivir desde tu naturaleza interior, no necesitas de ninguna legalidad externa, porque tú mismo puedes estar completamente, ya estamos hablando y por allá una maquinita. La IA también nos señala. Está muy atentos, si no han podido checar este podcast que hicimos sobre la IA, se los recomendamos. Y ahorita ya nos están recordando algo que no nos compete. ¿Quién sabe qué anda buscando la máquina esa? Y aprender a vivir en tu naturaleza profunda hace que no necesites de alguien que te diga qué hacer y qué no hacer, ni que te castigue ni nada, porque tú mismo
no necesitas moralidad. ¿Cuándo surge la necesidad de moralidad y de jueces y de policía y demás? Cuando tienes un verdugo que quiere usar la fuerza para doblegarte, pero el poder es la autonomía total. Entonces, como nadie te quiere dejar ser autónomo, porque yo necesito gente con miedo, gente a quien manipular, a quien doblegar para obtener cosas de él, no tiene autonomía, por lo tanto no le dejo ejercer su poder divino para hacer quienes les toca hacer y no pueden llegar al desarrollo pleno y completo del ser divino, del ser autónomo que nos corresponde ser. Entonces, ahí está la gran diferencia entre la conciencia interior y el desarrollo personal o individual del ser humano, sin la coerción de que alguien te diga o esté detrás de ti, y el uso corrupto de la fuerza para doblegar, dominar y sacar provecho a tus costillas y a tus expensas. Y otra situación, aquellos que justamente tienen esta capacidad de controlar estas vertientes que nos comentas, pues no se limitan y no tienen escrúpulos. Entonces, en muchas ocasiones nos han señalado que muchos han preferido despegar por sí mismos, cuando a lo mejor ellos son los que han aplicado una fuerza para sacarlos de la ecuación, es decir, de nuestra realidad, de nuestro mundo, etcétera. Como pues, cuestión del club de los 27, ¿no? De muchos rockeros y demás, que porque a la edad de 27, cuando tienen lo que todo mundo creía que deseaba, fama, dinero, rock and roll, fiestas y cosas de esas que consumen. La realidad es otra. Y yo creo que justamente hablábamos hace un momento de Jimmy, de Mel, sus cuates, ¿no? Que no se pierden el programa, un saludo a ellos también, por supuesto. Dicen que nos van a llamar luego para una película. No, tú tienes cara de erizo, a lo mejor sales con Jim es probable, en Sonic. Pero lo más seguro es que vayan a ocupar nuestras medias. Claro, por supuesto. Y yo creo que lo más inteligente es eso, haberse expuesto de esa manera, porque otros podrían estar metidos, pero de otra manera, y no tener como esa exposición, facilitando que se pueda manipular la información y decir, no, pues fueron ellos solitos. Y cuando aquí ellos quedan expuestos, pues quedan como locos. Y ya con eso, de todas maneras, está a salvo. Pero ellos también se pusieron a salvo. Ojo con eso. Y aquí volvemos otra vez a tus preguntas del principio. ¿Qué hacemos con estos personajes? Por supuesto. Con estas estrellas. Por un lado está lo artístico y por otro lado está lo personal y por otro lado está toda esta situación y condición de cosas que sí ven, que ustedes saben que existen y que está ahí como subterráneo y que se mueven estas situaciones. Y en general, ¿qué condicionante podríamos, o mejor dicho, qué camino podríamos tomar para definir? ¿Las dejamos vivir? ¿Dejamos que vuelvan a rehacer su vida? ¿Las apoyamos? ¿Las señalamos? ¿Quién te da derecho a ti para juzgar? Ahorita todo el programa no hemos juzgado a nadie, hemos intentado que simplemente expresemos lo que está ahí. Son tan culpables como inocentes y viceversa. Hasta que se demuestre lo contrario. Y nosotros no somos ni jueces ni nada, ni pretendemos señalar ni decir si hizo bien o hizo mal. Solo tratamos de ver que hay condicionantes personales, individuales, sociales, colectivas y mundiales que están generando este tipo de situaciones. ¿Cuándo se van a resolver? Cuando el ser humano empiece a elevarse y a buscar su poder en vez de dejarse manipular por los que eso está muy lejos de suceder en un momento. Jamás en la vida. A lo mejor. ¿Cómo van a pasar esas cosas? Ya, y la buga. Ya es apocalipsis total y vámonos. ¿Sí? Pues vámonos, queridos Poluxnautas. Estamos cerca del 2028, donde ya todo según el apocalipsis. Entonces, no, ¿cómo crees? Ya son los últimos. Estamos en el final de los tiempos. ¿Sí? ¿De cuáles tiempos? De los que cuentan. Oye, a ver, antes de irnos, porque sí, en efecto, ya estamos llegando al final. No, esto está poniendo... Si ya me escribió Andrade, dijo. No manches. Que ahorita hagamos... No es Andrade, es la divinidad. Ay, perdone usted, me lo confundí. Se parece y también tiene una gloria. Tiene una gloria de esas que es, ¿no? Las que traen cajeta. Mastica. Dale, esas meras. ¿No? Pues está cajeta el cuate, ¿no? Entonces, sí. Oye, un mensaje tú como...
Como ¿Un tú mensaje puedes como ser. yo? Ajá, para estas personas que en muchas ocasiones están vulnerables, están buscando estos grupos de ayuda, llamados incluso coaching, y que realmente muchos terminan pues, más perjudicados que ayudados. ¿Cómo pueden identificar estos grupos coercitivos que evidentemente te van a generar más mal que bien, en el término coloquial, para que pues lo piensen dos veces y más bien se acerquen a otro tipo de ayuda que pueden ser Que vengan a amistades Calan. que vayan a Calan, que confíen en amistades verdaderas pues se rodeen de personas mucho más comunes y afines, pero para un fin común, valga la redundancia. Es complejo porque a veces las personas en su individualidad están tan vulnerables o necesitadas de brillar, de pertenecer, de hacer cosas que van a buscar cualquier salida. Ahí Pero creería Pollux yo sí más. brilla ¿Pollux brillará? en el cosmos y en la web. ¡Ay! Se acuerda de la letra. Órale. Aquí yo creo que lo que más se tendría que hacer es generar redes de confianza, de comunicación, de apertura para observar al vecino, a la prima, a la hermana, a la familia, y tratar de acompañar. Porque al final es que le dije la prima, ya está de haber Me estoy estado. imaginando a tu primo. Y yo a tu hermana, ¿no? Saludos, por cierto, que. Observar, Sí, sí, dijiste. sí. Pues, Cuando van a entrar a un grupo de este tipo, siempre hay detalles muy particulares de si van solas, de que las empiezan a alejar. Hay muchas, sí. llamémosle religiones, que lo primerito que hacen es alejarte de tu propia familia. Claro. Y te dicen, ya no, Para hacerte más en esta no. vulnerable. Exactamente. Esa es la primer señal. Cuando te dejan lejos de lo que es tuyo y de lo que es más conocido y te venden la idea de que solo con ellos, lejos de tu familia, de tu pareja y demás, solo con ellos vas a estar mejor. Esas son alarmas enormes. Lo que ahora está de moda, red flags. Red flags. Ajá, banderas rojas. O sea, una alerta aquí de... Ya. Lo que antes Sí, era que te de, marca el cuéntaselo a quien foquito. más confianza la tenga. Ah, pues... eso. Y ahorita está más complejo, Eder, porque con las aplicaciones y demás, ahora sí que caras vemos y trastornos no sabemos, porque yo creo que dar un Y consejo cuerpos no simple, sabemos tampoco. dar un consejo simple no, yo creo que lo que primero podría decirles Es es una responsabilidad muy grande. acérquense a estudiarse a sí mismos, Eso. vean un medio Conozcan donde su pasado y su presente. traten de resolver conflictos, hagan una valoración. Consigo mismos primero. Y si ocupan un profesional, hay un montón de lugares donde pueden acercarse para revisar ciertas cosas que los pudieran estar llevando por un camino inadecuado. Aquí nos pueden escribir a Calan, ahí podemos hacer revisiones psicológicas. Y desde la medicina tradicional mexicana y también desde la psicología transpersonal. Y lo más importante, reafirmen sus redes familiares, sociales, que revisen. Pero no las redes sociales de... No, sino las redes de amistad, inmediatas, pero físicas. reales, de persona a persona, porque toda la vulnerabilidad empieza incluso con niños, Eder. Están jugando videojuegos y demás, pero de otro tipo de cosas, y está terrible hacia dónde los van direccionando y cómo los alejan y les piden que realicen cosas. Y esos son focos que, lo más importante, como decíamos en el capítulo anterior, si ven una película que trae una moraleja o algo importante, valídenlo y reafírmenlo en el hogar, en la casa. O sea, que los niños, adolescentes principalmente, son los más vulnerables, empiecen a tener más comunicación con sus propias familias y formas de prevenir. Tener un código particular para decir, oye, me están extorsionando, tengamos una palabra clave para que sepamos que eso no somos nosotros y no está pasando esta situación, etcétera. Hay miles de cosas que se pueden hacer, pero se requiere pues tener la iniciativa de quererse proteger a ustedes mismos y de querer buscar su poder, como les expliqué hace ratito, o dejen que la sociedad haga de ustedes lo que quieran a través de la fuerza que ejercen sobre ustedes. Y voy a contar algo que está un poco relacionado con esto y un poquito delicado.
ustedes conocen la plataforma Twitch. Estuvimos hace algunos años, ya tiene rato que nos regresamos. Saludos a todos aquellos que estuvieron ahí presentes con nosotros en las transmisiones de videojuegos. Solo al Olayo estuvo. El Olayo, por supuesto. No, hay también hasta de Canadá, tenía que estar ahí Sí. En el Guayumín y en el Guayusei, cambiando de idiomas, era un rollo. Trataremos de eventualmente regresar a Twitch. Pero rapidísimo, yo sé que ya estamos alcanzando el tiempo, pero me gustaría contarlo. Está tan normalizando esto que estás platicando de los videojuegos, que no recuerdo qué título estaba transmitiendo, pero se conectan, pues obviamente, chavos de diferentes edades. Puedes encontrar de 30, 20 o más chavos. ¿Por qué? Porque en Twitch, pues es una red social al final, que es donde estás viendo algo que a ti te gusta, que en este caso es una transmisión de videojuegos, punto. Con la posibilidad de conectarte y platicar a través del chat, y el que está transmitiendo puede contestar de la misma manera o incluso por audio. Bueno, pues imagínate cómo esta persona, este chavillo, que no recuerdo, por supuesto menor de, no me acuerdo si de 15, 14, 13 años, no sé, por ahí, estaba como insinuando que quería encontrar. Yo sé que de broma y todo, pero de alguna manera sí va con jiribilla un sugar daddy. Y me quería ver como sugar daddy a mí. Ay, güey. Cuando sepa que no tengo más que una taza, güey. Para que vean quién usa las medias rotas. No, pero imagínate. Digo, evidentemente, pues todo se tornó más al juego y demás, y hasta ahí, ¿no? Y terminó manteniéndote ya a ti. No, era niño. Ah. Bueno, no niño, pero jovencillo. Pero a ese grado, y digo delicado porque, pues, imagínate qué responsabilidad pudiera yo tener de seguirle un juego, pues a esa naturaleza, con el grado de que, oye, ¿por qué estás escribiéndole esto? Y al rato se cambia el chip. Se voltea la tortilla. No, pues imagínate. Claro, pues ahí ya terminas diciendo otras, o sea, cambiando el tema, vas, vienes y todo, pues, pero la insistencia de este chavo. Y eso, imagínate lo que significa en canales masivos. O sea, en ese momento, pues, realmente hemos transmitido muy poco y pues no se han alcanzado demasiadas personas. Pero imagínate aquellos que sí estén teniendo este alcance masivo y con ese objetivo, que ya ni siquiera tiene que decirlo, sino que se acerquen. Y eso está bien delicado, eso está bien grave. Y así como se manipulan cierto tipo de cosas de lo que se puede decir, lo que no se puede decir, o sea, ellos te están imponiendo lo que debes hacer y no hacer. Al rato, con cualquier cosita ya pueden justificar, o hay gente también que al rato puede ser una Amanda Knox. Ajá, exacto. Y dices, bueno, pues cómo no. De hecho, por ahí hubo algunos, A un tal Sintec, saludos, de otro país, creo que nada más no sabemos, ¿no? Tampoco ahí desconocemos mil cosas, pero justamente por un intercambio de chat. Ya andaba, esa es la cuestión de ejercer la fuerza para obtener algo secundario o aprovecharse de los que aparentemente tienen, y a la mala, como veíamos en el capítulo de Tom y Jerry, que está justificado obtener algo como un zorro con astucia en vez de usar la inteligencia y valerte de ti y saber que puedes realizar las cosas, y no es más divertido hacerle daño a otro porque ya te educaron a que ese es el camino. Entonces está muy grueso. Hay mucha tela de dónde cortar. Como la que tenemos aquí, planchadita recién. This is the way. Por eso. Este es el camino. Este es el güey. Oigan, brothers, muchas gracias, Poluxnautas, siempre por estar con nosotros. Tenemos todavía más y más programas que vamos a prepararles a todos ustedes, así que esténse pendientes de las redes de PoluxWeb, @PoluxWeb. Arroba, no. Arroba completita.
arroba Poluxweb. Ajá. Ajá. Poluxweb.com, todas las redes de Impulso Azul, por supuesto, también. Ahí pueden buscar Impulso Azul en las diferentes plataformas. Y también encontrar a @Joscorp para diversos servicios de audio. Y aquí pueden también hacer muchas cosas. Y por supuesto, hablando de todo este Psicología. tema, Callan es la opción. Así que pueden En encontrarlo Facebook también. Nos encuentran como Callan. En Facebook y en Instagram. En Instagram estamos como Musicaliza tu Ser. Bueno, ahí está, Musicaliza tu Ser y Callan. Callan. Así que ya lo saben, todos estos grupos pueden incorporarse a ellos para saber también qué más les ofrecemos. En Poluxweb, pues, por supuesto, encontrarán reseñas y muchas otras cosas del mundo del entretenimiento y estilo de vida. Eric, como siempre, un gustazo. Mi querido y estimadísimo amigo, busca el poder interior, elévate, ten tu propia código de conducta. Ya está elevando. Y por supuesto, ustedes cuídense mucho, estén atentos, abran los ojos, tengan el switch prendido de poner siempre filtros. El switch de... No, el otro switch. Para que estén Yo atentos. ya me iba a jugar no se dejen Mario engañar Kart. por este par de tontos. Todo esto fue absurdo y desde luego no aprendieron nada. No se trata de eso, sino de que ustedes mismos vayan ustedes hagan lo que quieran. Entendiendo un poquito más de a qué se juega en la vida. El juego de la vida. Esa era una novela. El juego de la vida. El juego de la vida. Eso bueno, sí. Sin más, Poluxnautas, enciende tus sentidos.